Listo. Adelante, mijo. Tu micro, mijo. Perdón. Buenas noches a todos. Pues vamos a continuar la segunda parte de la armadura de Dios. Es un tema, la verdad, muy extenso. Tratamos de, bueno, traté de comprimir lo más que se pudo, pero pues sobre todo es la invitación a que sigamos manteniéndonos en la palabra de Dios, seguir estudiando, seguir escudriñando esa palabra, porque la verdad hay muchas cosas que Dios nos quiere decir. Entonces nos tenemos que seguir conectados a la fuente. Entonces ahorita, si me lo permiten, ya voy a presentar. Ahí ven la pantalla. Si alguien me puede decir con un... Sí. Sí. Gracias. Sí, está bien, hermano. Bueno, pues ya habíamos visto las tres primeras partes de lo que era la armadura, ¿sí? Que vimos en la primera clase, que fue el cinturón. Hablamos del cinturón, hablamos de la coraza, del cinturón de la verdad, hablamos de la coraza de justicia y pues el calzado del evangelio de paz, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahorita con otras tres piezas también de la armadura. Y ahorita es el turno del escudo de la fe, ¿sí? Como dice ahí el slide, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos maligno, ¿sí? Y eso viene Efesios 6:16. ¿Qué vamos a ver ahorita un poquito? Pues hablando tantito de historia, pues en esa época se utilizaban dos tipos de escudo normalmente, que era uno pequeño y uno grande. El pequeño normalmente pues era diminuto, iba en la parte de... Sí, casi no el de Capitán América, pero algo parecido, que se portaba así. Pero Pablo hace referencia al escudo grande, ¿no? Un escudo que por la historia nos cuenta que es un promedio medida de 1.30 de largo por 75, 80 centímetros de ancho, ¿no? Es decir, prácticamente tapaba la mayor parte del soldado, ¿sí? Para los ataques. Estaban hechos de madera, de una tabla gruesa, cubiertos por una gruesa capa de metal o de cuero. ¿Por qué de metal o de cuero estaba cubierto? Más que nada porque el enemigo, como dicen ahí, dice su palabra, lanzaban dardos de fuego, es decir, las flechas iban prendidas y como era normalmente el escudo de madera, pues ¿qué pasaba? Se incendiaba, pero al protegerlas con el metal o con el cuero, que en este caso el cuero, tarda más en prenderse y le daba tiempo a que se apagaran esos dardos, ¿sí? Entonces, al igual el objetivo del escudo de la fe ser apagar el poder destructor de las flechas apagar el poder destructor de las flechas encendidas, las cuales son lanzadas continuamente por nuestro enemigo, por Satanás. Y su objetivo de esas flechas, pues es aniquilar nuestra fe, ¿no? O sea, realmente por eso debemos de cuidar mucho nuestra fe. Estamos ya en esa guerra espiritual, donde el enemigo nada más nos está atacando y conforme más vamos avanzando, más vamos conociendo la palabra, él nos va a estar atacando. Y muchos, en mi caso yo podría decirlo, en mi caso personal yo decía al principio, híjole, pues entonces mejor me quedo quietecito, ni me meto en problemas, ¿no? Pero pues hasta en una guerra ustedes saben que cuando dos países se enfrentan y si estuviera el país que está en medio, pues luego lleva lo demás, ¿no? Lleva la peor parte, dicen por ahí, ¿no? El enemigo pues, nos quiere aniquilar nuestra fe y al no creyente, pues lograr que no crea realmente, ¿no? Al que no cree en Dios, al que dice, no, pues yo no me meto en problemas, es al que también lo va a estar atacando, aunque muchas veces decimos, no, yo no lo veo así, no, pues es como nos va a estar atacando
Y eso nos lo dice en Apocalipsis 3:16, si gustan acompañarme. Dice la palabra de Dios, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Entonces, debemos de estar realmente, ya estamos con Cristo, somos guerreros de Cristo y debemos de luchar por Él. ¿Sí? Entonces, pero hay flechas que nos están mandando queriendo titubear la fe, como pues con problemas económicos, o sea, esos problemas financieros, problema de hijos, conducta, laborales, pero hay una flecha, hay un dardo favorito, uno de los dardos favoritos del enemigo, es la duda. Esa flecha de duda es la que debemos de cuidarnos mucho realmente, y lo podemos ver, y me refiero a la palabra de Dios nos dice en Lucas 1:18, dice su palabra de Dios, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Recordaremos que Zacarías pues era un sacerdote del templo, ¿no? Y la Biblia lo describe como un hombre justo, irreprensible, y sobre todo él conocía la palabra, ¿sí? Él sabía de lo que Dios hizo con Abraham y Sara, lo que hizo con Rebeca e Isaac, con Raquel, la mujer de Jacob. Entonces, él dudó también. Él dudó, decía, por la edad, por todo lo que tenía, pues cómo va a venir un hijo, ¿no? Entonces, Zacarías representa prácticamente a todas aquellas personas que llegan a dudar de la existencia de Dios o de las promesas de Dios. Muchas veces decimos, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ¿no? Porque Dios nos llena de promesas, ¿sí? Y muchas veces por un problema, por un dardo que por ahí se cuela, nos hace tambalear. Entonces, debemos de cimentar bien nuestra fe. ¿Sí? Otro caso también es Pedro, ¿no? Pedro que anduvo caminando con Jesús. ¿Qué pasó cuando en la barca, ¿no? Cuando le dijo, pues si eres tú, invítame a que camine sobre el agua. Y Pedro empezó caminando, pero le atacó la duda, ¿sí? Le atacó ese temor del que se fuera a hundir. ¿Y qué pasó? Pues se empezó a hundir. Entonces, debemos de estar, nuevamente voy a reiterar mucho, estar con el escudo firme. O sea, el escudo debemos de estarnos protegiendo. Para eso Dios nos lo está enseñando. ¿Para qué sirve ese escudo de fe? Es un escudo, aquí le estoy poniendo en este, perdón. En este slide, ¿sí? Que el apóstol Pedro nos da una descripción elocuente y detallada de cómo debemos practicar la humildad y sostener el escudo de la fe contra Satanás. Él tambaleó, él dudó, pero sin en cambio se levantó. Entonces, él nos enseña, y la palabra de Dios dice que en primera de Pedro, capítulo 5 del 6:10, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, Dios nos está perfeccionando, nos está entrenando. Debemos de tener un entrenamiento, esto es
hablando espiritualmente, pues debemos, si fuera en una guerra carnal, pues tendríamos que también hacer mucho ejercicio, practicar, estar en el entrenamiento del cómo defendernos con un escudo. Pues hablando espiritualmente, igual debemos estarnos preparando. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues leyendo la palabra de Dios, estar en oración constante, ¿sí? Conociendo cada vez más, escudriñando, no tambalear, debemos de estar firmes. ¿Por qué? Porque con la fe, recordemos que somos justificados por la fe, ¿no? Ahí decía, un escudo, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado. Esto requiere un estado continuo de preparación y paciencia de nuestra parte. Nosotros somos justificados por la fe. Como seres humanos, todos en algún momento hemos pecado, ¿no? Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La pena por el pecado, pues, es la muerte, pero Romanos 6:23 nos dice que la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? O sea, como seres humanos realmente no merecemos, nosotros merecemos una pena de muerte. Todos hemos pecado en algún momento, pero mediante el sacrificio de Jesucristo es posible recibir el don de la vida eterna. O sea, muchos decimos, es un don que no merezco, pero Jesús por eso hizo ese sacrificio, por eso es un don, ese don que Él te está dando, ¿sí? Esta justificación de nuestros pecados, dice su palabra, esta justificación de nuestros pecados ante Dios requiere fe de nuestra parte, y lo vemos en Romanos 5, 1, 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, pues la fe, cuando nosotros tenemos fe, ¿a qué nos lleva? A que le agradamos a Dios. Nosotros cuando queremos complacer a Dios, suceden cosas buenas cuando empezamos a hacer las obras que realmente Él quiere que estemos haciendo, que nos mantengamos firmes en su palabra. Y considerando estos dos pasajes acerca de las bendiciones que Dios derrama sobre aquellos que viven su vida de una manera que es agradable a Él. Y lo dice su palabra en Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. O sea, Él te cuida. Cuando llevamos esa vida recta, como Dios quiere que la vayamos haciendo, vamos a estar en paz. Vamos a tener esa paz, que la paz viene de Él, ¿sí? Y también nos lo dice ahí otra vez en Lucas 12:32, que dice la palabra de Dios, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él ya nos escogió, pero ¿qué quiere? Que estemos entrenando, que sigamos preparándonos, ¿sí? La fe nos permite vencer. Cuando nosotros nos anclamos a la fe, se nos amonesta vencer el mal. O sea, no nada más es quedarnos, sino tenemos que combatir el mal. En lugar de darnos por vencido y sucumbir ante él, ¿no? Dice en Romanos 12:21 la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestras acciones, el día a día, cómo nos vamos comportando, si es como al agrado de Dios, con eso estamos venciendo al mal, ¿sí? Las piezas de la armadura espiritual, enumerados en Efesios 6, tienen el propósito de defendernos del mal y de los ataques de Satanás. El escudo de la fe va aún más lejos, ya que nos ayuda no solo a defendernos, sino a vencer el mal activamente. ¿Por qué
Porque el enemigo pierde la batalla al ver que nuestra fe es inquebrantable. Se desespera, entra en esa desesperación donde va a decir, aquí no puedo, es un hijo de Dios. ¿Y qué pasa? Jesús desea que fortalezcamos nuestra fe, ¿sí? Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado. Esto requiere, pues ahora sí, un estado continuo de preparación y paciencia de nuestra parte. Muchas veces queremos correr sin antes gatear y caminar, y es por eso también que Dios quiere que pasemos y que nos esté llevando, ¿sí? Hablando de la paciencia y la perseverancia, pues es a través de las dificultades y pruebas. Jesús planteó la pregunta de que si él encontraría fe en la tierra a su regreso. En Lucas 18, 7, 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor quiere que nuestra fe la sigamos trabajando, que sigamos empujando esa fe, que la mantengamos ese escudo siempre firme, siempre atentos, estar preparados para cualquier ataque del enemigo. Entonces, esto es algo de lo que el escudo de la fe nos quiere mostrar el Señor. Y vamos a pasar entonces al yelmo de la salvación, ¿sí? Donde pues, Pablo nos hace mención del yelmo de la salvación como el quinto componente de la armadura, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa para nosotros? O sea, ¿qué es la salvación, no? O sea, sabemos que en esa época el casco se utilizaba para los ataques, ¿no? Para frenar esos golpes, una flecha, un espadazo, inclusive había cascos de metal, había de madera forrados también con metal o con cuero grueso. Se trataba de cubrirse los guerreros, ¿no? Y era algo donde si salía un guerrero sin un casco, pues era mucho más vulnerable, ¿no? Pero viéndolo espiritualmente, decimos, ¿qué es la salvación, no? Y pues la salvación significa ser salvo, recibir libertad o ser rescatados de algo. Pablo nos dice acerca de que necesitamos ser salvos, cómo y por quién somos salvos. ¿Sí? Dice en Romanos 5, 8, su palabra de Dios en Romanos 5, 8, 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él ya nos perdonó, ¿sí? Entonces tenemos que estar afianzando cada vez más, tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, ¿sí? Y dice una palabra, ¿no? Porque seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? Pues ¿de qué ira necesitamos ser salvos? Se refiere a la ira de Dios contra el pecado, debido a que todos hemos pecado. Todos tendríamos que enfrentar la pena de muerte eterna si no fuera por el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Y dice, lo estábamos viendo anteriormente en Romanos 6:23, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? La salvación y vida eterna son dones que Dios desea dar a la humanidad en gran medida. Dios quiere que todos seamos salvos. Y nos lo dice en la primera de Timoteo 2, 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es ese conocimiento? Pues hemos hablado, estar conociendo
la palabra de Dios, estar estudiando la Biblia, no dormirnos. Cada vez tenemos que seguir más y más. Decíamos, empezamos orando, mucha gente que apenas cuando nos acercamos a Dios, queremos seguir a Cristo, pues dices, híjole, qué flojera empezar ahorita, tengo que orar, ¿verdad? 5 minutos, yo lo comentaba anteriormente. Bueno, pues voy a empezar a orar y me quedaba dormido. Entonces, ¿qué es mantenerme en la oración? Pedirle al Señor, Señor, organiza mis tiempos. Dame fuerza para mantenerme en oración. Quiero estar en comunión contigo. Quiero conocerte más. Quiero tener esa intimidad, esa confianza de un hijo hacia el Padre. Ajá. Les decía que Pablo afirma que en Romanos, pues que la salvación es la dádiva. No es algo que podamos ganar o adquirir por nuestro propio esfuerzo. Sin embargo, podemos recibir salvación independientemente de lo que hagamos en esta vida. La Biblia nos dice lo siguiente en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir el perdón de los pecados debemos primeramente arrepentirnos, pero arrepentirnos desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón, y bautizarnos. También debemos de andar en los caminos de Dios, dice su palabra en Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver un casco o un yelmo con la salvación? Pues un casco, lo que les decía, protege a un soldado contra golpes dañinos y mortales en la cabeza. Espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación da esperanza y protege la mente de cualquier cosa que desoriente o destruya a un cristiano. ¿Cómo te desorienta? Cuando no conocemos la palabra de Dios, llega alguien y te empieza a decir, y si nosotros no estamos firmes en su palabra, si no tenemos ese conocimiento, pues nos va a desorientar y nos van a destruir, tales como el desaliento o el engaño, ¿no? Lo que les decía, hay gente hábil, recordemos que mismo Satanás quiso atacar a nuestro Señor Jesús en el desierto, ¿no? Con la palabra, conociendo las escrituras. Entonces, leemos en la primera de Tesalonicenses, de capítulo 5, del 8 al 9, dice su palabra, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la promesa de Dios de hacer todo de su parte para darnos su salvación es inquebrantable. Él mantiene sus promesas, ¿sí? Entonces, esa nada la rompe, pero tenemos que trabajar nosotros. Nosotros debemos de alcanzar esa promesa. El yelmo de salvación protege nuestra visión. Hay cascos que estaban casi cerrados, protegiendo la vista, ¿sí? Protegía los ojos del soldado, lo que le permitía mantener a la visión física. Asimismo, pues la visión espiritual permite al cristiano fijar sus ojos en la meta sin distraerse, ¿no? En el atletismo, algo que enseñan leyendo, digo, porque yo soy gordito, no he corrido mucho, pero leyendo me gusta leer, conocer deportes también. Dicen que las primeras indicaciones que le dan a un velocista es: no voltees a los lados, no voltees atrás, no te distraigas, fija tu mirada en la meta, sigue corriendo, avanzando, ¿no? Entonces, no podemos tener distracciones ni desvíos. Y en Hebreos 12, 1-2 dice la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo nos da el ejemplo de seguir firmes hacia adelante con los ojos puestos en la meta en todo momento. Instó a los hermanos de la iglesia de Filipos a hacer lo mismo, y lo vemos en Filipenses capítulo 3, 12, 15, que dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Él nos exhorta, nos está diciendo: sigue adelante, no te detengas. Si olvidemos tu vida, hay muchas veces que el enemigo nos empieza a atacar con los más cercanos, con los seres más cercanos. Y dice: no, pues es que como tú pudiste, él no está cambiando, si yo lo conocí, él era un pecador, él andaba en la borrachera, andaba en los juegos, andaba, pues ahora sí que en todo el camino malo, ¿no? Buscando siempre el alcohol. ¿A cuántos no nos ha jalado esos vicios? Y cuando empiezas a cambiar, inclusive los más cercanos luego en tu familia son los que te quieren distraer, son los que te quieren tambalear. Entonces, debemos de mantenernos firmes, viendo la meta, viendo el camino que Jesús nos marcó, ¿sí? ¿Sí? Con el yelmo de la salvación bien puestos, un cristiano nos podemos concentrar en la meta de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues debemos de tomar el yelmo, ¿sí? Dice mucho en Isaías 59, 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, ¿sí? Entonces tenemos que estar firme, o sea, la salvación es la meta final de un cristiano y tenemos que seguir día a día caminando hacia esa meta. ¿Para qué, hermanos? Para que todos estemos con esa salvación, con esa promesa que Dios nos la está dando. Y ahí, entonces, vamos a pasar ahora, señores, a la espada del Espíritu Santo, ¿no? Que dice, y tomad la espada del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, Efesios 6 y 7. Pero, ¿cuál es la importancia de este arma? Es parte de la armadura de Dios, ¿no? O sea, si se dieron cuenta en las 5 partes anteriores, pues no eran más a la defensa, ¿sí? Y la espada, pues todos tenemos el conocimiento que una espada es para atacar, ¿no? Para estar empujando. Ahí estoy poniendo en el slide Hebreos 4:12, que dice la palabra de Dios, ¿no? Perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Pablo define la espada del espíritu como la palabra de Dios. Ahí la vemos en la imagen, afianzada la palabra con la Biblia, ¿sí? Y pues este no es el único lugar donde la palabra de Dios decía, ¿no? Ahorita lo acabamos de ver. Nos dice en Efesios 6, 17. Permítame tantito. Y dice,
Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos está marcando que el conocimiento, cada vez que nosotros nos estamos aprendiendo más, estamos en comunión, leyendo la Biblia, conectándonos lo que hacemos, conectándonos con todo lo que nos comparten nuestros pastores, nuestros apóstoles. Cada enseñanza, cuando viene de Dios, debemos estar ahí. Muchas veces decimos, híjole, es que hoy no tengo ganas de conectarme. Hoy no, es que hoy tengo flojera. No, hoy empieza mi telenovela. Debemos estar agarrados de la palabra de Dios. La palabra de Dios es aún más afilada que el gladius. Gladius se le llamaba la espada que utilizaban en esa época los romanos y es capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón, las intenciones y actitudes. También es una herramienta de discernimiento en manos de personas debidamente entrenadas. Debidamente entrenadas, ¿por qué? Porque conforme vamos conociendo la palabra de Dios, lo que comentaba ahorita, conforme nuestros pastores nos van enseñando, nos van guiando, ¿sí? Pues, ¿qué hace? Que vamos aprendiendo y sabemos nosotros y vamos reconociendo qué camino es el que le agrada a Dios y qué camino no. Empezamos a distinguir entre lo oscuro y la luz. Entonces, por eso debemos de entrenarnos, ¿sí? Esto nos lleva a dos preguntas, ¿no? Que si les comentaba, ¿es la espada del Espíritu algo que solo sirve para ser usada como arma ofensiva? ¿Y en contra de quién o cuál enemigo tenemos que usar la espada? ¿Sí? La espada también es para defenderse, ¿sí? Mientras que el gladius era la principal arma ofensiva disponible para un legionario, también era invaluable para la defensa. Muchos hemos visto inclusive hasta películas de acción donde lanzan un dardo y con la misma espada, cuando tenían ese dominio, ese maestro. En Japón dicen que los samuráis, el dominio de una espada, ¿no? De una katana, los llegaba a defenderse, ¿no? Se defendían también. Aparte de ser ofensivo, también era defensivo. ¿Por qué? Pues porque te defendías contra inclusive otra espada, ¿sí? En ese tipo, ¿sí? Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios también es valiosa para defendernos del ataque espiritual. ¿Y cómo lo vemos? Pues en Jesucristo nos enseñó lo valioso que es estar cimentados en la palabra de la Biblia. Recordemos que cuando fue atacado por Satanás durante un tiempo de extrema debilidad física debido a su ayuno, y dice la palabra de Dios en Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás sabía muy bien que Jesucristo era el Hijo de Dios. No obstante, empezó cada uno de sus ataques diciendo, si eres hijo de Dios. O sea, él hacía un énfasis, él marcaba mucho. Satanás quería distanciar a Cristo de la estrecha unión que tenía con el Padre y minimizar el hecho de que él estaba allí para hacer la voluntad del Padre. En cada ataque, Jesús usó las escrituras para defenderse y refutar las estrategias de Satanás, ¿sí? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia, ¿sí? Entonces, hemos visto que a partir del ejemplo de Jesús, que el enemigo del cristiano es Satanás, el diablo, como le llaman, que muchas veces hasta nos bofamos, ¿no? Y le ponemos hasta nombres, jamón el diablo, del diablo y que todo eso, quien constantemente trata de separarnos de nuestro Dios, ¿sí? Una pregunta más apropiada podría ser, ¿qué es lo que atacamos con la espada? ¿Cómo se usa como arma
ofensiva. Y el apóstol Pablo utilizó una analogía militar cuando habló de la lucha cristiana. Describió pensamientos y actitudes que debemos vencer de la misma manera que un soldado usa sus armas para derrotar al enemigo. Lo que les comentaba cuando empezamos a conocer cada vez más, digo, yo tengo poco tiempo, la verdad, llevo un año conociendo la palabra de Dios, sigo aprendiendo, pero doy testimonio que cada vez esos pensamientos con el que el enemigo me utilizaba, que el enemigo me atacaba, hoy gracias a la palabra de Dios, a que Dios está obrando en mí, los puedo hacer a un lado, los estoy combatiendo. Y es una guerra fuerte, sí, pero creo y me afianzo y tengo mis cimientos, cada vez más los estoy construyendo, los estoy reforzando en la palabra de Dios, ¿sí? Debemos utilizar la palabra de Dios para discernir esos pensamientos y actitudes que son contrarios al camino de Dios y usar esta espada para someter esas actitudes y pensamientos en cautiverio. Muchas veces decimos, es que yo ya soy hijo de Dios y me olvidé, pero guardamos, tenemos que sacarlo, echarlos ya al 100%, ya no deben de estar en nuestra mente, ya no deben permitirle que estén en nuestro corazón, queda afuera. Dios ya nos limpió con su sangre, fuimos transformados. Esta es la batalla cristiana y así es como debemos usar esta arma ofensiva en nuestra armadura. Dice en 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Necesitamos mucho entrenamiento. O sea, los soldados romanos iban entrenando cada vez más antes de ser enviados a la guerra, ¿sí? Por eso es de suma importancia mantener ese entrenamiento, ejercitar esos músculos, ese cuerpo espiritual. Y también es practicar, ¿no? O sea, como cristianos también debemos de practicar, entrenar y ser hábiles en el uso de la espada. ¿Sí? Debemos de ser competentes y aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, pues hasta que seamos capaces de usarla para discernir entre el bien y el mal. Pidámosle al Espíritu Santo que cada que estemos en oración leyendo su palabra, que nos abra que nos dé Dios ese don de entendimiento de su palabra, que su palabra llegue hasta lo más profundo de cada uno de nuestros seres, de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, este nivel de habilidad, esta competencia con la palabra de Dios viene porque o nos llegará o nos va a llegar porque no estamos acostumbrados a usarla, necesitamos estarla usando en todo momento. O sea, no nada más cuando es la hora de conectarnos, cuando es la hora de oración, sino cuando estás con tu vecino, cuando estás con tu amigo en el trabajo, estar evangelizando. Tenemos que estar familiarizados con la Biblia y podemos y debemos tener nuestros sentidos espirituales agudizados con su palabra para poderla utilizar plenamente, esta pieza de armamento que Dios nos ha dado, ¿sí? Yo con esto voy a cerrar, fijándonos, los invito a que nos fijemos en la actitud del salmista, ¿no? ¿Qué actitud muestra cuando hablaba de la palabra de Dios? Y dice en Salmos 119, del 101 al 104,
De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos, yo los invito realmente a que sigamos con el camino que Dios nos está trazando, sigamos a Cristo, mantengámonos firmes, no nos tambaleemos, sí vamos a recibir embates, pero como iglesia creo que para eso es lo que Dios quiere, que como iglesia seamos, nos fortalezquemos, levantémonos unos a otros, ver al hermano que si se está tambaleando, para eso somos hermanos, para ayudarnos. Creo que es lo que Dios quiere realmente, que estemos actuando. Y eso es todo de mi parte. Papá Hugo, Pastor James, ahí cualquier aporte, y gracias a todos, hermanos, por su atención. Amén, amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Arturo. De verdad que este tema es muy interesante. Siempre pasamos nosotros o pensamos nosotros y lo hemos visto de esa manera. La palabra de Dios puede ser tan extensa como el Espíritu Santo hable. Hoy hubieron muchos versículos, hoy hubo mucha alimentación de parte del Señor. Y yo me quedo mucho con cada parte de la armadura, ¿no? De ese Efesios 6:10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí es donde el Señor nos invita a ponernos la armadura de Dios. No podemos utilizar una armadura si nosotros no nos fortalecemos primeramente en el Señor. Por eso empieza con esta frase, fortaleceos en el Señor. Eso es lo primero que debe de existir en nuestros corazones. Del Señor viene nuestra fuerza. Y esta llega cuando cada uno de nosotros reconocemos que dependemos completamente de nuestro Señor. Cuando le buscamos en oración, cuando leemos su palabra, cuando escuchamos su voz a través de lo que nos rodea, cuando estamos atentos a la palabra del Señor, siempre va a haber un alimento que nos va a ser un aliciente para nuestra vida espiritual. Y ya cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, ahora sí viene el tema importante, comenzar a vestirnos con toda la armadura de Dios. Obviamente, para que yo vista la armadura necesito tener una iniciativa. Yo tengo y necesitaría yo anhelar ponerme esa armadura, una acción de nuestra parte y una decisión. No, obviamente entendemos que no nos enfrentamos nosotros a las cosas con nuestras propias fuerzas, sino con la armadura del Señor. Él es el que nos guarda, el que nos sostiene con cada elemento, con el yelmo, con la coraza, con el apresto del evangelio, con el escudo de la fe, con la espada de la justicia, todas esas partes de la armadura que son importantes, que son vitales y que no podemos hacer a un lado ninguna de ellas. O te la pones completa o no te la pones, porque quedarías prácticamente a merced del enemigo en cualquiera de las áreas que tú descubras hacia él, ¿no? Y usar la armadura de Dios y depender completamente del Señor es un acto de humildad y de confianza total en su poder y en su hermosa sabiduría. Nosotros sabemos que la armadura en sí misma es poder para poder luchar en un ámbito espiritual. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, todo aquello que el enemigo ha querido poner a nuestro alrededor y que nosotros necesitamos luchar constantemente contra todo ello. Así que la invitación de este taller es que nosotros portemos con orgullo la armadura de Dios, que anhelemos portarla, que la usemos todo el tiempo y que no descubramos ninguna de las partes que la cubren. Así que hoy el Señor nos ha estado hablando hermosamente respecto a la armadura y yo sé que Dios va a estar obrando en cada uno de nosotros. No sé si haya alguna duda, algún comentario, algo que se tenga que agregar, una pregunta a nuestro hermano Arturo. Si levantan su mano, con muchísimo gusto, yo les cedo la palabra. ¿O todo claro? De todas maneras, después compartiremos las lecciones para que las puedan ustedes tener a la mano y estaremos compartiendo algunos versículos, ¿verdad, Arturo? De lo que se ha estado hablando, alguna retroalimentación para que lo puedan ustedes tener en sus teléfonos, que puedan, si no alcanzaron a capturar una palabra, un versículo, se estará compartiendo algo de palabra con ustedes.
Amén. ¿Dudas, comentarios? Todo. Judith, adelante, hija. Judith, adelante. Una pregunta. Por ejemplo, como David cuando tuvo el enfrentamiento con el gigante, en esa época se usaban ondas. Bueno, ¿qué tan factible podría ser que en una armadura también se usara? Pues sí, se llamaban ondas, ¿no? Aquellas donde lanzaban y le pegaban con una piedra, ¿no? Sí. ¿Qué tan factible puede ser que una armadura también llevara ese tipo de armamento? Es que la onda no era parte, la onda no era parte de la armadura. ¿No? David la utilizaba como un instrumento para defender a las ovejas. Él la utilizaba como un arma, vaya, porque él no era soldado. Él era un pastor de ovejas y la utilizaba para poder defender a las ovejas de los animales salvajes. La armadura en sí de un soldado está representada con los elementos que nos explicó Arturo: la espada, el escudo, las sandalias, el cinto, la coraza, el yelmo. Todo eso forma parte de la armadura de un guerrero. En ese momento David no tenía armadura. Incluso Saúl le dijo que se pusiera su armadura y no le quedaba, porque Saúl era más grande que el propio David. Y él, con sus propios recursos, y obviamente, como lo dijo él, yo no voy con espada ni con lanza, sino con el Señor de los ejércitos. De esa manera enfrentó David a Goliat, y a través de su onda y con la piedra que tomó, la ensartó en medio de la cabeza del gigante y cayó muerto. Entonces no era parte de la armadura, pero sí la utilizó él como un arma. ¿Sí quedó clara, hija? Sí. Además, mi duda era porque digo, bueno, a veces como formémoslo cuando en mi parte como evangelista, pues sí requiero de todo esto, pero a veces también tienes que tener algunas estrategias, como decía el hermano, para poder llegar a las personas. Bueno, eso lo hace Dios, ¿no? Pero digo, Dios también te manda con estrategias, ¿no? Sería la parte que usó de creatividad David, ¿no? En su momento que no se encontraba con la armadura, pero fue creativo, ¿no? Sí, claro. Al final, el Señor siempre pone en cada uno de sus siervos sabiduría para poder dirigirse a la gente con la cual se va a compartir la palabra, pero todas las estrategias que el Señor dispone para el hombre tienen que venir descritas en la misma palabra de Dios. Nada puede estar fuera de la misma palabra. Por eso es que es importante que nosotros guardemos nuestro corazón a través del conocimiento de la propia palabra. Hablaba hace un momento y te decía, o les comentaba a ustedes, que es importante que yo determine utilizar la armadura. Y si yo determino utilizar la armadura, es porque yo necesito primeramente alimentarme en el Señor. Cuando dice la palabra eso en Efesios 6:10, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está hablando de que lo primero que tiene que pasar en mi vida para que yo pueda después ser una persona de estrategia, como un guerrero, como un soldado, necesito fortalecerme en el Señor y creer que en el Señor tengo yo la victoria. Así que en la medida que yo conozca a Dios, voy a tener más herramientas, más instrumentos para poder evangelizar, para poder conquistar almas para Cristo, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Todo ello, o todas esas herramientas, vienen descritas en la propia palabra de Dios. Así que eso es lo más importante que podemos nosotros ver. Por eso es que la espada de la justicia, la espada que nos ayuda a nosotros a vencer, la que penetra en lo más profundo de nuestro ser, dice la palabra que hasta los tuétanos de los huesos penetra la misma palabra y se queda impregnada en cada uno de nosotros. Entonces, toda estrategia, hija, efectivamente sí, y nos la da Dios, pero todavía tiene que venir perfectamente fundamentada en la propia palabra de Dios. Amén.
Amén. Muchas gracias. Por nada, hija. Carmen, levantaste tu mano y luego Harold. Sí, pastor. Bueno, yo quería preguntar, para nosotros, bueno, yo lo he experimentado con una situación, ¿no? Entonces, para mí, eso de lo de la armadura, para mí es muy bueno, porque yo he estado preparándome, ya llevo tiempo, donde me están ayudando, y siento que para poder yo, como dice usted, para nosotros poder ayudar a otras personas, pues primero tenemos también nosotros que comprometernos a, a aprender más para poder nosotros tener esa palabra para poderla transmitir, ¿no? Así es, hija, y ese punto es muy, muy importante, ¿no? Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo voy a dar consejos si no conozco al Padre? ¿Cómo voy a hablar de promesas si yo no conozco las promesas de Dios? ¿Cómo voy a seguir el camino si yo ni siquiera he empezado a andar en ese camino? Qué importante es poder llenarnos de la palabra, poder volvernos nosotros, obviamente, lectores, asiduos de la palabra, pero también hacedores de la misma. Y mira, lo complemento mucho con lo que acaba de escribir Julio en el chat y se los voy a leer, que dice: la verdad me impactó mucho lo que mencionó el hermano Arturo cuando comentó la palabra del Señor, que por nuestras distracciones hay pérdida de tiempo, ya que deberíamos de ser maestros y todavía necesitamos ser instruidos. Esto es muy importante. Y él dice: considero que entre más leamos la palabra de Dios, podemos fortalecer nuestras armas y nuestras armaduras. Y esto es muy cierto. Necesitamos de verdad llenarnos todo el tiempo, anhelar la palabra de Dios, alimentarnos de ella, tener hambre y sed de la palabra, para que a través de ella podamos nosotros impactar a los demás. Si nosotros queremos ser el reflejo de la gloria del Señor aquí en la tierra, necesito conocerlo a Él, practicar su verdad y enseñar su verdad a través de mis acciones. Es correcto, hija. Y Amén. más que nada también, digo, sentirlo uno, ¿no? Así es, lo que hablábamos ahorita, ¿no? De yo necesito tener ese anhelo de vestir la armadura. Cuando yo tengo el anhelo, cuando yo tengo la necesidad, lo único que tengo yo como principio en mi vida es conocer más a papá, conocer más a Dios. Y en la medida que yo conozca más a Dios, más me va a fortalecer. Por eso el principio de la armadura dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo más importante. Amén. Sí, porque digo, si no nos derrumbaríamos y nos ganaría, Así ¿no? es, el enemigo nos Yo lo agarraría y digo nos porque tumbaría. yo así lo he sentido ahorita en esta lucha, en esta batalla que estamos aquí en la casa de mi suegro con él. Entonces, pues como le decía yo a la pastora, ¿no? Necesito conocer más, necesito aprender más y que me salga, que no sienta como que si estuviera forzada, porque Ujú, primero también tengo que estar yo para transmitir eso. claro, así es. Y te voy a dar rapidísimo algo. Me imagino mucho ahorita el tema que lo que comentó Judí de David contra Goliat. Todo un pueblo estaba atemorizado por un gigante y durante 40 días el gigante estuvo atemorizando con palabras y con ofensas al pueblo de Dios. Cuando David escuchó esto, él se molestó y dijo: ¿Quién es este incircunciso que se atreve a proferir maldición contra el ejército del Dios vivo, contra los escuadrones del Dios vivo? Dice la palabra. Y él se molestó, y siendo un muchacho simplemente, el pueblo temía porque no tenía fe en el Señor y no se había llenado del Señor. Tenía un rey que se había apartado de Dios hace mucho tiempo, que se atemorizaba, que era atormentado por espíritus que provenían del Señor, y todo eso le causó que el mismo pueblo desconfiara de todo ello. Cuando David vence al gigante, cuando Goliat es derribado, el pueblo de Dios se fortalece y se envalentona y corretea a los filisteos hasta acabar con ellos. Entonces te das cuenta que cuando el Espíritu Santo va contigo, cuando el Señor es tu fuerza, no importan todos los gigantes que tú enfrentes o los pueblos que vengan contra ti, la victoria siempre la vas a tener. David no perdió batallas porque el Señor estaba con él. El Señor le dijo a José que nadie le podría hacer enfrente todos los días de su vida, porque así como estuvo con Moisés, estaría con él todos los días. Entonces, imagínate lo que significa fortalecerte en el Señor, y para que tú lo puedas reflejar, necesitas primeramente confiar en Él, llenarte de Él,
y con eso vas a empezar a actuar como Él. Amén. Amén. Amén, hija. Gracias, Muchas pastor. gracias, hija. Harold y después Silvia. Sí, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo cordial desde Colombia. Un abrazo. Pues, gracias, mi hermano. Yo quiero es animarlos a todos los hermanos que si estamos cimentados, bien cimentados en la fe, no le tengamos miedo a los ataques del enemigo, porque entre más nos ataque, más nos refugiamos en él, en nuestro escudo. Entonces no le tengamos miedo, enfrentémoslo. Como decía Pablo en un pasaje, que él se goza en sus debilidades, porque la grandeza del Señor se manifiesta en él, y eso pasará con nosotros también. Y si me permite, pastor, quiero completar o complementar con una porción de la palabra en Efesios 4:13. Amén. Por favor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Gracias, pastor, por permitirme interactuar, participar, complementar, y un saludo cordial para todos. Sigamos firmes en la fe. Entre más conozcamos, como dice el pastor, entre más conozcamos del Señor, más le amaremos, y entre más le amemos, más le obedeceremos. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Gracias, Carol. Y de verdad que eso es muy cierto. Qué importante es poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Pelear todo el tiempo para que nuestro corazón y nuestros pensamientos estén sujetos a la voluntad del Padre. Eso nos ayuda mucho, ¿no? Y hablabas del temor. Hay un versículo en la palabra que dice que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el temor no debe de ser parte de nuestras vidas. Y si hay, fortalécete en el Señor. El Señor te va a ayudar a vencer todo aquello en lo cual estés inseguro. A lo mejor hay gente que dice, es que tengo miedo de perder mi trabajo. Fortalécete en el Señor. Es que tengo miedo de la enfermedad. Fortalécete en el Señor. Y todo está en ese fundamento, y buscar la estatura de varón perfecto, a la estatura de toda la plenitud del Señor. Entonces nos está llamando el Señor a algo muy importante. Santificados, ¿no dice la palabra? Necesitamos orar y santificarnos todo el tiempo, buscar corregir las cosas que no son correctas en nuestro corazón y encaminarnos a la voluntad de nuestro Señor. El Señor está y quiere hacer su voluntad en nosotros, y yo creo que la está haciendo en este grupo que estamos reunidos, porque hoy estamos aquí conectados aprendiendo, y de verdad que el ver la gloria de Dios manifiesta en nosotros es la mejor forma de poder agradecerle a Dios, decir, Señor, gracias porque tu voluntad se hace en mi vida. Muchas Amén. gracias. Silvia y luego... Amén, amén. Silvia y luego Gaby Medina. Adelante. Bueno, yo una aportación, yo quiero solo comentar. Buenas noches, primero, buenas noches, amado pastor, buenas noches, hermanos, hermanas. Pues la armadura perfecta que podemos tener, y es algo muy importante. A mí la que me gusta es el del casco, y la espada, porque el casco significa que los dardos del enemigo son aquellos que entran como malos pensamientos, los ojos, el que vemos algo en los programas, el oído, lo que escuchamos en la calle, o lo que dicen la gente del mundo, ¿verdad? A la boca, sobre todo, cuidar nuestro lenguaje. Y la espada significa esta es la espada perfecta para atacar el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como usted decía, cuando nosotros leemos cada día la palabra de Dios,
híjole, de verdad, quedamos sorprendidos. Bueno, a mí me ha sorprendido Dios cada vez de que leo la palabra, porque bien dice su palabra, les mostraré cosas ocultas que yo no sabía y que me ha estado mostrando el Señor, ¿sí? Esa es la espada perfecta, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, amado pastor. Ese es todo lo que yo quería decir, mi aportación. Amén, muchas gracias. Y sí, el centro de nuestra vida es nuestra constitución llamada palabra de Dios. La Biblia es nuestro fundamento, es donde nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo, y todas sus enseñanzas las tenemos que llevar a la práctica. Gloria a Dios, porque tenemos ese manual de vida que nos inspira y que nos ayuda a ser bendecidos y prosperados. Muchas gracias. Amén. Gracias, Silvia. Gaby Medina, Gaby, porfa. Buenas noches, pues yo lo único es que quiero decirles es que es la segunda clase que tomo con ustedes. Me estoy apenas integrando y pues lo que yo puedo aportar ahorita es que lo que yo entendí a grandes rasgos es que la mayor coraza o cobertura que podemos tener es la fe, ¿no? Como lo que hizo David con Goliat. Él, porque lo venció por la fe tan inmensa que tenía, ¿no? Eso fue lo que yo aprendí en esta noche y les estoy muy agradecida. Amén, amén. Gracias, Gaby. Yo creo que la palabra es clara, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es fundamental en el desarrollo espiritual. ¿Quién no ha tenido de repente un poco de falta de fe? A todos nos ha pasado en algún momento y ha pasado duda por nosotros, pero nos acercamos al Señor y Él es el que nos impulsa y que nos dice, da el paso de fe, atrévete a hacerlo porque yo voy contigo. Y le creemos a Dios, ¿no? Cuando el Señor habla que todo lo que pisare la planta de nuestros pies nos pertenece, todo lo que toque nuestras manos será bendecido y prosperado. El Señor quiere que seamos bendecidos, que tengamos salud y que prosperemos así como ha prosperado nuestra alma. Cuánta bendición hay en la palabra del Señor. Y la fe es fundamental. Es, como decía Arturo, ¿no? Es diferente creer en Dios que creerle a Dios. Y aquí se trata de creerle a nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Gaby, y bienvenida. De verdad que estamos muy contentos por tu vida, damos gloria a Dios por ello, y pues aquí te esperamos cada lunes vamos a estar dando instrucciones, enseñanzas, talleres para el crecimiento de nuestro espíritu. Amén. Muy bien, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Perfecto. Pastor James, ¿algo más que agregar? Amén, amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, yo estoy feliz, estoy gozoso porque veo un grupo de guerreros, tienen la armadura puesta. Sé que cada lunes están separando, están deseosos de tener este espacio de crecimiento. Esto es la mejor armadura de todas, venir cada lunes a este espacio para poder tener nuestra defensa, ¿verdad? Nuestro crecimiento, nuestro conocimiento de la palabra es lo que nos va a ayudar en esas batallas. Para complementar a mi hermano Arturo, pues bueno, estamos en tiempos de guerra, ¿no? Mientras seamos cristianos, vamos a vivir en guerra todo el tiempo. Entonces Dios no nos ha dejado sin un elemento para ese propósito, ¿verdad? Esta es la armadura de Dios comprendida en todos sus elementos. Damos gracias a Pablo que lo explicó muy bien, al hermano Arturo, lo felicito también, hermano. Excelente exposición. Y agradecerles también a todos ustedes porque pues, la mejor armadura es estar aprendiendo y creciendo en el conocimiento de Cristo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Julie, gracias Paz, gracias mijo por compartir, por permitirnos unirnos como iglesias en el mismo espíritu, en la misma enseñanza. Gracias a Colombia por este esfuerzo, porque hemos estado trabajando ahí en conjunto con ellos para hacer que la instrucción cada día tenga mucho mayor relevancia e importancia para nosotros. Gracias.
Y Julia, habías levantado tu mano, hija, por favor, ya alcancé a ver que levantaste tu mano. Pastor, buenas noches y ha sido de gran bendición esta enseñanza. Yo quisiera que a ver si me proporcionaba los versículos donde dice que todo lo que tocara a mi mano será bendecido. Amén, Si hija, no sí. los tiene ahorita, no sé. Sí, se los comparto, los subimos a los grupos para que los tengan y y puedan todos tenerlos, se los mandamos, yo los mando ahorita. Ah, ok, y todo lo que tocara la planta de mis pies. Ajá, sí, claro que Por sí. favor, Paz. Ah, claro, sí, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien más, algún otro comentario? Yo nada más darle las gracias, papá Hugo, Pastor James. Gracias a Dios antes que nada por escogerme, por dejarme, yo lo he dicho fuertecito, por dejarme enlistar en su milicia, por permitirme ser parte de su reino. Gracias. Doy gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, pero sobre todo a Dios por que les está llenando de salud y de bendición. Gracias por permitírmelo compartir, papá. Era algo que platicamos, los dijimos la vez pasada, fue una plática y de ahí salió para compartir y creo que eso es cuando más se vio Dios, la mano de Dios en esto. El pastor James, la verdad, muchas gracias. Él les comento rápidamente, la primera vez que lo conocí vía Face, a lo mejor no recordará, pero yo sí recuerdo una vez que oró por mí, cuando apenas me estaba acercando a Cristo, Así y es. él oró por mí, y recuerdo bien sus palabras, me dijo, no tiembles porque Dios te va a utilizar para algo grande, por eso recibes ataques. Entonces, hoy lo creo, y con mayor razón los invito, me sigo preparando, y los invito a que nos sigamos preparando todos, porque esta guerra Dios quiere que nosotros la ganemos. Somos ganadores en Cristo, somos ya vencedores, pero debemos de hacer más. Ese ejército debe de crecer para su segunda venida, que todos seamos felicitados por el buen reino que estamos dejando. Amén, amén, gloria a Dios. Y sí, Dios es bueno y siempre pone las palabras correctas en los labios indicados para hacer que nuestro espíritu se levante. Amén. Gracias Arturo por tu aportación, por tu esfuerzo, por tu empeño en estudiar y en dedicarle al Señor y darle excelencia a nuestro Padre. Damos gracias a todos. Betty Henao, gracias por el mensaje muy hermoso, gracias por sus palabras, gracias a todos los que están conectados. Voy a terminar la grabación, ya estamos cerrando.